y, y todo. Pues muy buenas noches a todos. Pues aquí tenemos a un invitado especial que, que es Alfonso Guzmán, eh, Buenas, buenas. alumno de la Universidad de Medios Audiovisuales CAP. Y pues muchísimas gracias por aceptarme la invitación. No, gracias a ti, Richie, por invitarme. Creo que este es un tema en el que sí quiero hablar, la neta, del que sí se me antoja. Así dices que quiero aportar algo. Pero Ajá, bueno, justo. pero bueno, iniciemos. Pues, como sabemos el videojuego y todo, ¿tú qué consideras que es el videojuego? Pues el videojuego, pues en sí es un medio de expresión artística ya. Actualmente yo siempre lo voy a considerar arte ya el videojuego y quien diga no. O sea, no es simple entretenimiento, también es arte en el cual pues básicamente se te cuenta una historia o alguna narrativa, pero el donde el usuario o jugador tiene directamente la influencia en ello y ocupa de su intervención para que ésta avance claramente. O sea, en un videojuego no puede no solamente andarlo espectando como una película o como por ejemplo una pintura. Tú tienes que interactuar con este para poder, pues para poder seguir el hilo de la historia, seguir la trama, ver lo que el autor te quiere decir, ese tipo de cosas, ¿no? También, o sea, no solamente para eso, también puede haber videojuegos en los que pues solamente se usan como para diversión. Es que pues el videojuego actualmente ya es un medio mucho más amplio que incluso el cine en sí, porque si lo pensamos bien, el videojuego también ya llega a ser hasta deporte, porque tenemos torneos mundiales, por ejemplo, de cualquier eSport, ya sea League of Legends, Call of Duty, o no sé, en sus tiempos Halo y Gears of War, pero o sea, el videojuego es un medio tanto artístico como de entretenimiento que ha evolucionado un chingo en estos años, la verdad. Y pues bueno, eso yo considero un videojuego. Bueno, sí. Bueno, como ahora su contraparte, tú desde tu perspectiva, ¿qué consideras que es cine? Cine, eso es algo un poquito más complejo porque, o sea, el cine pues en sí es poner imágenes en movimiento en una pantalla. Si nos vamos a lo más básico, básico del cine. Pero pues ya es dependiendo de cada quien que considere algo cine, porque pues también dependiendo del gusto personal tiene que ser cierta narrativa, tiene que tener ciertos elementos y no puede ser, por ejemplo, mucha gente no consideraría algo grabado con un iPhone, incluyéndome un cine, ¿no? Tiene que tener algo detrás, una preproducción, un planteamiento, un guión, todos esos elementos que actualmente conforman una película, como diríamos, bien hecha. Eso es el cine, cualquier medio de expresión artística que vaya a una pantalla, que tenga una preproducción en sí, te intente contar algo y tiene que hablar de un mensaje, ya sea pues social, político, e incluso una historia más personal, pero pues siempre te tiene que contar algo, ¿no? Y pues tiene que tener propuestas y no se limita solamente a entretener, siento yo. Decir que el cine es mero entretenimiento es algo muy vago y pues ya se puede usar para entretener, ¿no? Pero siempre tiene que haber algo que contar. Si nomás estás haciendo una película para pues, no sé, no hacer nada, pues mejor súbelo a YouTube, la verdad. Sí, o Pues sea, ya. simplemente que sería considerado un video en vez de Ah, verdaderamente cine. justo, justo. Entonces, ¿tú crees que los videojuegos tienen una cosa que lo relaciona con el cine o viceversa? Sí, claramente. De hecho, creo que actualmente los dos medios influyen mutuamente. Pues el cine, su lenguaje narrativo cuando recién empezó, pues era muy vago, ¿no? Pero pues gente de la industria empezó a intentar tener acercamientos más cinematográficos. Por ejemplo, nuestro diosito Hideo Kojima empezando con el Metal Gear haciendo experiencias más cinemáticas que te cuentan una historia muy grande a través de como se dice, cinemáticas de que 30 minutos. Y pues así, o sea, pues los videojuegos fueron tomando varias cosas del lenguaje del cine para poder contar sus historias y tomarlos de base cuando empezó a evolucionar. Porque pues al principio, pues, por ejemplo, con Pong o, no sé, Space Invaders, Pac-Man, no se intentaba contar algo, ¿no? Solo era entretener a la gente. Y pues siento que el cine actualmente necesita de los videojuegos, ya que como muchas personas dicen actualmente, el cine necesita
evolucionar y pues toman varios elementos del cine para atraer digo, de los videojuegos para atraer a nuevo público. Eso se puede ver como en tantas adaptaciones actualmente que tenemos de videojuegos, o sea, desde los inicios de los 2000 con películas como Mortal Kombat, Doom o, o la primera del Mario fue del 87. O sea, no eran buenas adaptaciones, pero pues ahí ya se veía que la industria del cine quería agarrarnos de ahí, ¿no? Y pues también luego viceversa, cuando por los 2000 empezó a haber este fenómeno de sacar videojuegos basados en películas, como por parte de merchandising. O sea, siempre siento que han tenido una relación muy de la mano y actualmente el videojuego siento que la industria que no está tanto en decadencia como el cine, porque pues, o sea, duela que le duele, el cine está en decadencia. Esa es mi perspectiva personal, la verdad. Y pues el videojuego cada vez está atrayendo a más gente, está volviéndose más accesible con cosas como los juegos en la nube de Xbox con Game Pass o las consolas portátiles más potentes como podría ser la Steam Deck o el Nintendo Switch. O sea, el videojuego cada vez se ha vuelto algo más mainstream y pues el cine está agarrando de ahí cosas. Este año hemos tenido muchísimas adaptaciones como The Last of Us, Minecraft, la que nadie vio, la de ¿cómo se llama la de los juegos de carros de PlayStation? Gran Turismo, ¿no? No, no. También esa que también nadie vio. No, la otra, la que fue una serie de creo que fue Paramount. Bueno, esa que salen como unos payasitos en monstruos, Ah, en Twisted camiones monstruos. Metal. Sí, Twisted Twisted Metal. Metal. Bueno, pues esa, pues bueno, hemos tenido muchísimo actualmente de los videojuegos en el cine y esto no para, o sea, se ha confirmado hasta película de Minecraft, o sea, ¿de qué va a tratar una peli de Minecraft? Yo no sé, pero pues así siento que siempre han ido de la mano y siempre como que el papá de los videojuegos sí era el cine en sí, pero ya ahorita pues siento que ya es como ya lo superó al papá, el papá ya está en cinta de ruedas y el videojuego son como de que, tranquilo papi, yo te revivo. Entonces, ¿crees que el videojuego actualmente tiene su propio lenguaje, igual que el cine? Sí, la verdad sí considero que tiene su propio lenguaje y siento que es un lenguaje incluso más potente que el lenguaje que del cine, porque pues el videojugador se sumerge en la historia y ves que estás jugando un videojuego y no te das cuenta que ya pasaron 8 horas, pero estás tan metido en tu trama o en la forma que te van contando las cosas. Por ejemplo, este año jugué un videojuego del género Souls-like que se llama Life of Pi, y pues todos los Souls-like tienen una característica que su narrativa no te la dan tanto directamente en la cara, sino que a través de su mundo vas conociendo la historia, a través de ítems que te vas encontrando, tú tienes que leer descripciones para, pues sí, para tener un contexto y seguir el hilo de la historia. Tienes cosas como que voces, pero te enriqueces más a través de elementos que los desarrolladores ponen para ti. Y pues, o sea, de hecho diría que los videojuegos no tienen una sola forma de tener una narrativa, tienen demasiadas, muy, muy, muy diversas. O sea, las cosas lineales, las cosas que no son lineales. O sea, es un vasto mundo de narrativas y de experiencias que pues jugar videojuegos de distintos géneros o de distintas desarrolladoras pues nunca se va a sentir igual porque siempre tienen algo nuevo o una forma diferente de contarte las cosas. Así que consideraría que sí, los videojuegos ya tienen una narrativa propia y mucho más avanzada y destacada que la del cine, diría yo. Ya que hasta hay videojuegos que te dejan personajes, o sea, como el cine que te deja un personaje para siempre. Pero es que, o sea, tú llegas a sentirte tan cercano con esos personajes como si fueran ya literalmente tus familia, tus amigos, que si les pasa algo chillas, o sea, claro ejemplo, creo que toda la comunidad gamer de bueno, dos ejemplos de hace como 4 y 3 años serían pues Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, que literalmente no conozco persona que llegue al final de Red Dead Redemption 2 y no llore. O sea, te metes al stream de un random que lo esté jugando actualmente y vaya en esa parte, va a llorar, lo vas a ver con los ojos llorosos. Y pues algo también que se puede decir, un personaje que marcó mucho a la comunidad gamer y cuando se murió, pues todos reaccionaron como si hubieran matado a una persona real.
fue con Joel de The Last of Us, o sea, cuando murió en la parte 2. O sea, aparte de toda la polémica que causó, todos les dolió tanto como si fuera, como si se les hubiera muerto un amigo cercano, o sea, ¿sabes? O sea, la narrativa del cine ya evoluciona tanto que esos personajes ficticios los sentimos como parte de nosotros y si les pasa algo es como que nos quitaron un pedacito de nosotros, no sé. Pero pues sí considero que el cine, digo que los videojuegos tienen su narrativa y está mucho más avanzada que cualquier experiencia que te pueda dar el cine. Pues ahorita que mencionaste eso de la comunidad gamer y que a veces las historias que nos cuentan son muy profundas, ¿crees que es importante los sentimientos del espectador o jugador al probar una obra? Sí, pero, o sea, ¿te refieres a cómo el estado de ánimo que se encuentre la persona al jugarla o cómo? No, o sea, dependiendo de qué experiencia esté jugando la persona y el Ah, ok. mensaje que traiga, un sentimiento que le evoque. Ah, pues sí, de hecho sí es bastante importante eso. Por ejemplo, no sé, o sea, el sentimiento que te evoca, pues también siento que depende de cada espectador, pero por lo general un desarrollador hace un videojuego esperando que te evoque cierta emoción, un videojuego, ¿no? Que te genere algo en sí, o sea, por ejemplo, si estás jugando un juego de terror y te da risa, el desarrollador falló en su cometido porque no lo hizo bien. Y pues influye mucho en cómo el videojugador va a tener su sentimiento a cómo reacciona ante el juego. Y también dependiendo de qué género sea el videojuego, también, por ejemplo, con esas cosas que estás diciendo como de que cómo reaccionen, también puede a veces que los videojugadores malinterpreten mensajes, pero eso no pasa mucho y son más cosas amarillistas que pasan como que decían que los GTA te hacían violentos o cosas así. Pues no es cierto, claramente, solamente es gente que nunca conoció el videojuego y pensaba que algo desconocido iba a afectar, ¿no? Pero pues sí, yo considero que sí, es importante. Entonces, ¿tú crees que al final crees que se debe dejar, ya siendo un realizador o un desarrollador, debemos dejar un mensaje siempre en las obras? Em, sí, porque, bueno, es que también como los videojuegos son tan diversos, depende del tipo de juego que estés haciendo. O sea, como realizadora yo siento que todas las obras deben tener un mensaje, pero es que también hay, como te dije, cosas como los esports o juegos que están dedicados más a competitivos, que simplemente son cosas para divertirse, ¿no? O sea, no está pensado para que tengas una narrativa muy grande y pues, o sea, sí, al final te dejan un cierto mensaje. Por ejemplo, los Call of Duty que pues duela a quien le duela, los fans de Call of Duty son propaganda de guerra y nunca me van a quitar esa idea, que ya dejen morir esa saga, por favor. Pero pues bueno, o sea, siento que sí debe haber siempre mensaje, pero con los videojuegos sí es complejo porque pues no todos los juegos son narrativos. Así que siempre y cuando tu juego sí lo consideres con un juego con historia y con su narrativa, siento que sí tienen que tener mensajes. Pues bueno, continuando un poquito y demás, ya siendo independientemente de ser de cualquiera de esos medios, ¿tú crees que por qué siempre nace la necesidad de contar algo? Pues a mí personalmente es como una necesidad de exteriorizar lo que sentimos o lo que vivimos, ¿no? O cosas que nos imaginamos que nos han influido, es nuestra necesidad de decirle al mundo cómo, pues personalmente es cómo es mi perspectiva de algo a través de un mundo que creo yo, una historia que creo yo. Creo que sí es más por la necesidad de exteriorizar sentimientos o, o dar a conocer alguna realidad o situación, como por ejemplo todas las películas que intentan hablar sobre mensajes sociales, es como la necesidad de que se visibilice esas situaciones que se llegan a vivir, ¿no? No sé. También, pues, como mencioné los videojuegos que eran propaganda de guerra, pues hay gente que hace esos juegos con necesidad de que es que eso fue muy curioso, ¿no? Cuando un videojuego sirvió como para hacer que gente se alistara en el ejército, o sea, había necesidad de reclutar y por eso contaron algo, o sea, está
está raro, pero pues, o sea, es dependiendo de la situación, pero pues personalmente como creador y gente que se dedica a los audiovisuales, sí siento que es más por querer visibilizar un sentimiento o compartir alguna emoción tuya, ¿no? Y bueno, ¿tú crees que pues a veces, digo, como tú dices, la necesidad de contar algo desde dentro de ti, crees que eso es realmente lo que nos inspira para contar algo? Pues yo sinceramente sí creo que sea eso y como dije, visibilizar también algunas situaciones, algo que nos hace tener esa necesidad de contar cosas como si una situación no se le presta suficiente atención, está esa necesidad de que se le dé importancia y por eso a veces existen películas o audiovisuales que exteriorizan cosas que no se quieren hablar y pues eso también es como algo más grande, pero pues por lo personal sí es como para exteriorizar o hasta cierto punto también pues yo lo puedo usar hasta como decir por desahogo, para desahogarte de una forma que te ayude y que a la vez crees algo y te haga crecer como persona en sí. Yo siento que es algo más o menos así, la verdad. Pues digo, ahorita que mencionas que pues a veces algunas obras son propias, ¿crees que ya seas independientemente un desarrollador o un realizador, debes enfocarte para un público o enfocarte en tu obra propia? Es que eso es muy complicado porque al fin y al cabo, sí tienes que enfocarte en tu público porque no, si haces algo no es para que solo lo veas tú y tu mamá, es para que lo vea todo el mundo, es para exteriorizar algo y que se consuma, porque si no, ¿para qué haces un audiovisual? Mejor cuéntaselo a alguien. O sea, siempre tienes que pensar en tu público, pero también siento que es muy importante no dejar de lado la visión del autor, porque ¿qué pasa con cualquier, no sé, película que tienen pensando un director y llega otro y la hace diferente? O sea, cambia muchísimo el mensaje que se quería dar, cambia hasta 100% el tono de la película, como podría ser, no sé, lo que pasó con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, cuando lo quitaron de dirección y se puso Josh Whedon, o sea, toda la peli cambió drásticamente. Y pues sí, o sea, es importante pensar en el público y lo que van a consumir porque no puedes entregarles cualquier cosa, pero también siento que no tienes que dejar de lado el punto de vista autoral, porque pues al fin y al cabo, pues eso es lo que le va a dar algo único a la obra y si no, pues no es como si no hubieran hecho nada, es como, para eso, pues películas que por ejemplo nomás siguen una fórmula o videojuegos que solo se copian de otros para aprovechar el boom de un tipo de juego, ese tipo de cosas, ¿no? Tienes siempre que tener un punto autoral para que se diferencie de otros productos que ya se han visto antes, como por, no sé, los casos de los shooters, por ejemplo, pues no te va a llamar la atención un shooter por el hecho de ser un shooter, ¿no? También depende mucho de la temática, jugabilidad y cosas que tú aportes. No es lo mismo jugar un Halo a jugar un Call of Duty, no es lo mismo jugar un Deathloop a jugar un Doom, no es lo mismo jugar un Serious Sam a jugar no sé, ¿qué otro juego? Ay, ¿cómo se llama? Un, perdón, permíteme. ¿Cómo se No sé. llama? Un Medal of Honor, perdón. Listo. O sea, no es lo mismo. O sea, siempre tiene que haber algo que diferencia las obras que de otras. O sea, siempre está importante el punto de vista autoral y de los desarrolladores, porque si no, pues es como consumir cualquier cosa. También, ahora que me acordé del público, es como, si solo haces al caso al público, también puede que no hagas un producto bueno, solo hagas puro fanservice que un público diga, oh, sí, eso está bueno, como, no sé, lo que pasa con Halo actualmente, que es una saga que últimamente perdió mucho su punto de vista autoral y dejó de hacer cosas que se planteaban los propios autores por darle gusto a un sector de su comunidad, que no está mal que quieran complacerla, pero es que también solo darle
lo que pidan es básicamente darles lo mismo que jugaron hace 10 años, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un punto, algo que el autor dé de diferente y siempre tienes que, pues, comprometerte con tu idea, pero tampoco dejar de lado el balance con tu público, ¿no? Y bueno, sí, porque cuando un producto, pues como dices, se llega a publicar, inclusive cuando todo esto se hace pues, un problema al momento de contar la historia. Y pues de hecho, va muy relacionado con la siguiente pregunta. ¿Crees que los nuevos productos audiovisuales, independientemente, se deben pensar directamente desde la transmedia? No. Considero que un producto debe funcionar por sí mismo sin pensar en algo más, porque pues es como también, por ejemplo, te voy a dar, volvemos a Halo, o sea, ¿qué pasó con Halo 5? O sea, nadie entendía la mitad de lo que pasaba porque el producto tenía tantas cosas de transmedias alrededor, tenía novelas, tenía cómics, tenía una campaña publicitaria que también contaba para la historia, o sea, había tantas cosas que si te perdías de cualquier material audiovisual externo, no lo tenía, no entendías en sí el juego, o sea, siempre tiene que tu producto funcionar por su cuenta y no tener como esos huecos de que en tal novela se explica esto. O como por ejemplo Star Wars también en las nuevas trilogías, había muchos problemas de eso, de que todo te lo contaban, o sea, hay un lapso de tiempo de 30 años entre trilogía y trilogía y todo te lo contaban a través de novelas, o sea, no te daban ningún contexto y era como de que, o sea, en la actualidad hay una escena donde destruyen el planeta donde estaba el Senado, en la actualidad hay gente que sigue pensando que el planeta que se destruyó era Coruscant, que era donde estaba el Senado en la trilogía de precuelas, pero no, te explican en una novela que el Senado ahora se mueve por planetas dependiendo de cada rotación de senador. Y pues eso es irrelevante, pero pues lo que voy es que no tiene que, tu producto tiene que funcionar por sí mismo, no tiene que haber algo más o la comunidad no tiene que leer algo más para entender el producto en sí, o sea, la transmedia debe ser más un complemento, más no el soporte del producto. Vaya, de hecho, de todas las entrevistas que he tenido, la verdad, creo que esta respuesta es la más sorprendente que he tenido porque eh, muchos me apoyaban que sí, pero es la primera vez que escucho y la verdad es muy, muy sorprendente. Es que pues como yo soy consumidor de varias franquicias que ya son largas de por sí, tener tanta transmedia a veces te pierde, o sea, yo siento que sí debes pensar la transmedia, pero como complementos, no como algo central para tus cosas, porque si vas pensando directamente en es que para que mi producto funcione van a tener que leerse tal cosa, tal cosa, tal cosa, y luego entrar a tal lugar para luego hacer el que ya entiendan el producto, es como de que, pues, ¿por qué no lo pones en tu producto en sí o por qué no explicas aunque sea? Es que sí tiene que haber un incentivo para que las personas vayan, pero no que no sea el principal soporte para el producto en sí. Es lo que es mi visión más que nada, por eso de que te digo que tantas franquicias de las que me gustan tienen tantos errores que solo los justifican con su transmedia. Por eso siento que el producto tiene que funcionar por sí solo. Vaya. Pues bueno, pasando pues un poquito así, dando una vuelta de 180 grados, eh, y viendo que pues actualmente pues como tenemos un montón de tecnologías actualmente, eh, y ya hemos visto y como has comentado, el cine y el videojuego tienen mucha relación en sí. ¿Tú cuál crees que sean esas tecnologías que comparten para complementarse? Las tecnologías, pues, o sea, actualmente diría que, pues, por ejemplo, la animación en 3D y los efectos especiales se usan, o sea, no se usan en sí como en videojuegos como efectos especiales, pero ese tipo de simulaciones por computadora son algo que comparten ya actualmente el cine y los videojuegos y ese tipo de cosas también. El motion capture, aunque en el cine ya no se usa tanto, pero son tecnologías que ambos comparten. Varias películas, bueno, varios autores de cine han intentado tener experiencias en VR, así que ya también la realidad virtual es algo que empiezan a compartir y pues si nos vamos así bien específicos, pues ambos ocupan sonido, ¿no?
O sea, pero pues diría que como tecnologías que comparten y que actualmente las dos están muy como dependientes de esas, sí serían como los softwares de animación en 3D y en 2D también. O sea, cualquier software para generar efectos, siento que son las cosas que comparten. Ya. Pues entonces, al final de cuentas, el videojuego puede ayudar al cine a evolucionar o lo estancaría más de lo que ya está. Mm, es que siento que sí lo puede ayudar a evolucionar, pero es que también el videojuego es muy diferente al cine. O sea, tienen elementos prestados, pero no se... Siento que no se puede comparar. O sea, sí, pero no. Es extraño porque pues si básicamente el videojuego tiene esa característica única de que el jugador tiene que sumergirse en la experiencia y ser quien la controle. Y siento que hacer eso en el cine estaría extraño y ya no sería lo mismo. O sea, más bien siento que podrían tomar propuestas o cosas que se usan más en el, ¿cómo se llama? En el videojuego, que es arriesgarse a tener conceptos más extraños o más arriesgados que en el cine por lo general no se tomarían. Tomar ese tipo de influencias de proyectos más con historias más arriesgadas o que no son pensadas para todo el público en sí, sino para quien le interese. Eso siento que le podría ayudar mucho al cine, pero no siento que los videojuegos lo estancarían, porque siento que son dos medios aparte, pero sí el cine tiene que seguir, tiene que mantener calidad para poder seguir, porque también lo mismo le pasó pues al instar del videojuego como en los setentas que se estancaron en su propia forma de hacer las cosas, que todos los videojuegos ya estaban saliendo con calidades mediocres y casi se muere el medio, o sea, no tenía nada que ver con que el cine tuviera más, sino era porque las experiencias de cine estaban siendo mediocres, los productos que sacaban estaban siendo mediocres. Así que si el cine no se quiere estancar, pues supongo que tendrían que sacar experiencias que no fueran mediocres. Y pues no todo el cine es mediocre, claramente no. Pero es que el problema actualmente es que los blockbusters son los que son mediocres. Y por eso mucha gente es como, el cine está muerto, pero es que las películas que de verdad son buenas son películas que básicamente no se exhiben. Y pues ese es el problema, más bien tendrían que darle foco a experiencias buenas y no enfocarse solamente en blockbusters que sigan siempre la misma fórmula. Te estoy hablando a ti, Marvin. Y sí. Y bueno, ya para acabar de una vez, ¿tú piensas que hay directores que pueden usar estos recursos, estos ambos recursos para crear algo interesante? Sí, de hecho ya hemos tenido antecedentes de esto. Fue lo que pasó con Guillermo del Toro y Hideo Kojima cuando iban a crear Silent Hills, que Konami mató, pero pues historia triste para otro video. Pero pues sí, o sea, muchos directores sí se han animado a presentarse en estos medios y parte de los, formar parte de los videojuegos o llevar cosas de los videojuegos al cine. Y eso se me hace muy bien porque pues siguen evolucionando entre ambos y siguen tomando elementos de los dos, pero cada uno siendo su media parte, ¿no? Y pues algunos directores que quisieran tener obras más inmersivas les podría ayudar más en vez de enfocarse en hacer cine, intentar hacer un videojuego, que aunque sea algo que no hayan hecho, pues su experiencia al crear narrativas yo creo que pues les serviría bastante para hacerlo y nomás tendrían que tener alguien que los asesore o alguien que ya haya estado en el medio para poder crear una historia. Y pues creo que también un ejemplo de esto es el mismo Kojima, que sin ser director de cine crea experiencias muy únicas y similares a casi películas, pero con sus propios toques. O sea, siento que muchos directores podrían aprovechar ese tipo de cosas y crear experiencias bastante nuevas, inmersivas, con visiones únicas que no podrían haber tenido en el cine. Bueno, más bien, cosas que no podrían haber hecho por el cine por limitaciones del mismo medio. Y pues sí, solamente sería que pues la gente le vaya perdiendo el miedo porque pues actualmente ya no hay tanto, pero pues seguimos teniendo gente que le tiene miedo al medio o que no lo toma en serio, como pues el eterno debate si los videojuegos son arte o no, que pues ya a este punto nadie puede negar que los videojuegos son arte, o sea, de hecho hasta
tienen todos los valores de producción que tiene el cine, tienen su pre, tienen actuación, tienen su dirección de arte, tienen hasta su fotografía, porque pues no van a funcionar los planos de los videojuegos sin tomar parte de lo del cine. O sea, gente que dice que no es arte es como que estuviera diciendo, el cine no es arte, porque ya están prácticamente, toman muchos elementos prestados, así que considero que sí, muchos directores podrían aprovechar los dos medios y crear cosas bastante interesantes, como iba a ser Silent Hills. Te odio, Konami. Pues muchísimas gracias, Ponche, por todo. Algunas unas palabras finales para el público. Pues yo solamente digo que si alguien no consume videojuegos, se anime, la verdad, y que no todos los videojuegos son Call of Duty y League of Legends. Consuman otra cosa, por favor. Pues muchísimas gracias, Ponche, por tu tiempo. Muchísimas gracias por estar esta noche. La verdad, muchísimas gracias. No de qué.